Tenemos el contacto en este momento con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integraria, que es una empresa de análisis de riesgo político. Él, abocado a los temas electorales, por supuesto, está muy atento con lo que se ha propuesto como una posible reforma electoral que ha promovido o promoverá el presupuesto, el presidente de la República a través del Senado de la República, a través del senador Ricardo Monreal. Una propuesta de reforma electoral que, entre otras cosas, está previendo, por ejemplo, que se reduzca el número de consejeros ciudadanos del Instituto Electoral de 11 a 7 y que el número de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial se reduzca de 7 a 5 magistrados. Busca eliminar organismos electorales como los OPLES, que son los organismos en los estados, y trasladar las funciones al INE y pasar de 500 a 400 diputados federales y de 128 a 96 senadores. Una reforma política ambiciosa que, por supuesto, Luis Carlos Ugalde entiende perfectamente. Incluso presentó un libro sobre estos temas que ayer fueron comentados por el propio Lorenzo Córdoba del Instituto Nacional Electoral, entre otros. Luis Carlos, un saludo muy cordial, buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Pues efectivamente, el presidente López Obrador ha lanzado la idea de que se requiere una reforma electoral, que al menos hasta lo que se sabe, busca principalmente quitar a los consejeros del INE actuales y a los magistrados del Tribunal Electoral. Y dijo ayer que iba a convocar a una gran deliberación para eso. Pero no sabemos otra cosa que no sea el tema que lo obsesiona, que es que los consejeros se deben ir porque son deshonestos, sin haberlo demostrado. Segundo, que dice que el INE comete fraudes, y Morena es el partido que más ha ganado en los últimos años. Habría que preguntar si también los triunfos de Morena son parte de esos fraudes que el presidente dice. Y esto va a llevar a una deliberación que empieza mal, Pepe. No porque no se requiere una reforma electoral. Siempre las leyes son mejorables. Yo contigo en los últimos años, Pepe, te he comentado de muchas deficiencias que tiene nuestra legislación electoral, pero es preferible quedarnos como está si lo que viene es una mala reforma, que tratar de emprender algo que no va a salir bien. Y me preocupa porque el presidente está poniendo el hígado por delante en lugar de poner la cabeza por delante. Está poniendo sus fobias, sus filias, sus creencias, sus estigmas, y creo que esto no empieza bien, desafortunadamente. Entonces, creo yo que sí hay muchos temas que comentar sobre una reforma electoral. Por ejemplo, hay que ver cómo se reduce el financiamiento a los partidos, hay que ver cómo reducimos el financiamiento ilegal de las campañas, lo que tú y yo hemos platicado en este programa que se conoce como el dinero debajo de la mesa. Hay que revisar si estas restricciones para que la gente opine durante procesos electorales que aplica a servidores públicos, ¿vale o no vale la pena mantener? En fin, muchas cosas. Pero el tema es que el presidente está obsesionado con quitar a los consejeros del INE, y eso va a llevar esta discusión, creo que por un mal camino, desafortunadamente. ¿Por qué no se planeó una reforma electoral a fondo al inicio del régimen y no justamente a mitad del camino, cuando la primera lectura elemental nos indica que habría entonces un interés de carácter político para favorecer al gobierno en el poder y a su partido y a sus aliados? Mira, nadie lo sabe. Lo que llama la atención es primera vez que el partido en el poder o el presidente de la República no solo ataca al Instituto Electoral, sino que promueve una reforma electoral. Las reglas que existen son las que le permitieron a Morena ganar la presidencia, a López Obrador ser presidente, y sin embargo persiste en el ataque a estas reglas electorales. Y hacerlo a la mitad, en la segunda mitad, claramente suena extraño. Y esto, por supuesto, es algo que nunca habíamos visto. Entonces, la pregunta es, López Obrador no tiene los votos para sacar una reforma electoral solo con su partido y sus aliados. ¿Vale la pena emprender una deliberación amplia de tal forma que el resultado sea un resultado bueno para todos? ¿Podrá el presidente López Obrador ceder en su deseo de que Lorenzo Córdoba se vaya del INE y tratar de hacer una reforma integral que realmente sea de beneficio para el país? ¿Estamos preparados para una discusión para poner en la balanza lo bueno, lo malo o lo mejorable? No lo sé.
Témome, Pepe, que no está preparada, digamos, la coalición del gobierno para aceptar que hay cosas buenas y cosas malas, porque traen una postura muy maniquea del pasado. Todo el pasado fue malo y por lo tanto hay que desmontarlo. Nada más que no tienen los votos para desmontarlo. Entonces, no sé lo que va a ocurrir, pero serán meses y probablemente 2 o 3 años de mucho desgaste para el INE, empezando por el tema de la consulta de revocación de mandato que probablemente ocurra en marzo, que va a ser un desgaste terrible para el instituto, y otras cosas que vienen, Pepe. Ahora, tú presentaste ayer un libro que se llama Elecciones, Justicia y Democracia en México, Fortalezas y Debilidades del Sistema Electoral. Es un compendio de colaboraciones coordinado por Luis Carlos Ugalde y por Said Hernández. ¿Qué se dice en este libro? ¿Por qué recomiendas este libro? ¿Es digamos, un diagnóstico político de la evolución del sistema electoral? Este libro, Pepe, creo yo que es la obra más completa que existe hoy en México sobre la evolución del sistema electoral en los últimos 30 años. Contiene 46 capítulos de más de 70 autores de la academia, de los órganos electorales, del gobierno, de los organismos de la sociedad civil, de los medios, para analizar todos los temas principales del sistema electoral: justicia electoral, partidos políticos, candidatos independientes, democracia directa, representación política, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este libro lo que nosotros buscamos hacer, este libro se empezó a escribir hace 10 años, Pepe, y esto ha tenido diversas, digamos, ediciones. Esta es la última edición, que es más completa, trae información actualizada hasta la elección de 2019, y por lo tanto es una visión panorámica con datos, con evaluaciones cualitativas, con opiniones fundamentadas de qué está bien, qué está mal y qué se debe mejorar. Un balance, porque si no tienes un balance, un diagnóstico, pues las cosas siempre salen mal. Las últimas 2 reformas electorales del país, aquella de 2007 y 2013-2014, se hicieron por presiones políticas, se hicieron al calor del conflicto, se hicieron para darle gusto a algunos candidatos como López Obrador, y lo que salió, hubo cosas buenas, hubo cosas malas, pero no hubo una visión de futuro. Este libro lo que busca es tratar de reflexionar cómo nos imaginamos la democracia electoral dentro de 30 años para poder hacer las mejoras que nos conduzcan a esto. Este libro que mencionas, Elecciones, Justicia y Democracia Electoral en México, 1990-2020, es un libro que está disponible de forma gratuita. Si ustedes teclean el título, los autores Luis Carlos Ugalde, Said Hernández, somos los compiladores. Reitero, hay más de 40 capítulos, muchos autores. Yo creo, Pepe, que se trata de la reunión de un grupo de mexicanas y mexicanos que conocen bien este tema desde muchas perspectivas. Está disponible para todos y ojalá la gente lo consulte, porque creo que en esta discusión de una reforma electoral vale la pena no empezar con el hígado, sino empezar a ver las cosas con los datos, con la evidencia, con el análisis del tema electoral, Pepe. Lo cual será seguramente eje sustantivo en el mensaje con motivo del tercer informe de gobierno del presidente de la República el próximo 1 de septiembre, ya dentro de 11 días exactamente, y él hubiera querido incluirlo, comentábamos hace un momento con Rafael Cardona, él hubiera querido incluir el tema de la discusión de la ley de revocación de mandato, la ley reglamentaria del artículo 35 de la Constitución, lo hubiera querido incluir en su informe. No lo va a poder incluir porque no hubo periodo extraordinario y por lo tanto todavía no hay ley reglamentaria. Seguramente habrá en el curso del periodo ordinario del Senado, pero mientras tanto se queda sin una carta importante para mostrar en su informe y el mensaje político que conllevará él mismo. Pues sí, Pepe, qué bueno que así sea, porque esto significa que no tiene todas las canicas en la mano, significa un mensaje de que las cosas se deben deliberar, que no es de un manotazo porque yo quiero se hace, de que no son caprichos. La gran preocupación que hay en el país es que esta consulta de revocación es un capricho personal del presidente y no es algo que le haga bien al país. Entonces, qué bueno que haya tiempo para deliberarlo, probablemente se apruebe en septiembre. Si Morena y el gobierno persisten en la idea de que la pregunta sea que si queremos que López Obrador
concluya su mandato, se va a ir a un litigio ante la Corte como una acción de inconstitucionalidad, porque esa pregunta, que es realmente el fondo de por qué Morena quiere aprobar esta ley tan rápido, tergiversa el ejercicio, y entonces vamos a ir a un litigio y vamos a esperar meses, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es una buena noticia de esta semana, Pepe, que la democracia requiere deliberación y la deliberación requiere tiempo, y creo que el hecho de que la oposición haya detenido esta discusión apresurada es una buena señal en México. Gracias, Luis Carlos, como siempre, por esta colaboración. Gracias, Pepe. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.